Bolsillo de los ciudadanos. 9:55, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, buenos días. Hola, José Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, menudo panorama tenemos, menuda fotografía. ¿Qué hace el inversor en este contexto? ¿Dónde están los riesgos? Dice el CEO de Deutsche Bank que esa inflación es el mayor veneno. Una vez que sube el riesgo de recesión, lo extraño es que no vean que ya estamos camino de esa recesión, ¿no? Sí, escucho a muchos de vuestros ponentes, evidentemente nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Pero yo soy más negativo que la media, ¿no? Creo que el problema evidentemente es inflación, porque además llevamos 3, 4 décadas sin tener que luchar contra un entorno como este y nos ha pillado con, pues, digámoslo así, con los pantalones bajados, ¿no? Con los tipos de interés históricamente bajos en Japón en tasas negativas, en Europa en tasas negativas, en Estados Unidos al 0%, lo mismo que en Reino Unido, con lo cual estás en una situación en la que tienes mucho que recuperar para simplemente volver a tasas neutrales, ¿no? Ya no hablemos de tasas, como dice la FED, tasas por encima de lo que es el punto de equilibrio a largo plazo. ¿Cuál es el problema? El problema, llevamos hablándolo con vosotros muchos trimestres, es que cuando tú no lo ves venir, el error luego a la hora de tener que corregir la trayectoria te obliga a tomar pues medidas muy drásticas, ¿no? Y es lo que estamos viviendo con la Reserva Federal y no hay que descartar que lo vivamos con el Banco Central Europeo, que empiezas de forma tibia con el SET 0,25, luego la siguiente es 0,50, es algo que está en la mesa ya con el BCE, que va a ocurrir entre julio y septiembre, pero luego la FED ya ha subido el escalón a 0,75 y como el próximo dato no sea bueno, probablemente va a repetir otro 0,75 más, ¿no? Para cuando te quieras dar cuenta, estás subiendo a un ritmo que no veíamos en 40 años y yo creo que lo que desata eso es que no percibes el impacto de lo que estás haciendo en la economía, en la inflación al principio, porque todas las medidas son muy bruscas, pero cuando luego llega a la realidad de ese impacto, pues tal vez descubres que incluso te has pasado, ¿no? Y yo creo que es el escenario al que probablemente estamos yendo, ¿no? Que la Fed sea muy drástica este año con los tipos, que no vea una reacción suficientemente rápida por el lado de la inflación, eso le haga confiar en que está haciendo correctamente su labor y que para cuando te quieras dar cuenta descubramos que subir en un solo año 3,4% los tipos de interés, pues lo que hace es paralizar el consumo y generar una recesión económica, ¿no? Hay muchas métricas que nos indican que eso puede ocurrir, la inversión de la curva de tipos, no hemos visto el repunte todavía fuerte en volatilidad, no hemos visto el desmadre en el sector del crédito. Yo creo que queda bastante todavía. Dice el Banco de Inglaterra, Pablo, que las tasas tardarán entre 12 y 18 meses en afectar a la inflación. Es decir, el propio Banco de Inglaterra sabe que ese shock de oferta va a tardar mucho en reducirlo, pero ¿no te da la impresión de que ese 12, 18 meses lo que está esperando es que el shock de oferta por sí solo baje como un soufflé mientras ellos atacan a la demanda, que en el fondo poco tiene que hacer sobre este movimiento de inflación? ¿No están fiándolo todo a que baje el precio del petróleo y el precio de la energía para poder decir, ha tenido efecto lo que hemos hecho y por el camino le has dado un guantazo a la demanda interna que nos has dejado en recesión? Sí, yo creo que es un buen resumen. Estás intentando acometer la solución a un problema tocando las variables que no son las adecuadas. Evidentemente algo ayuda, pero si tu problema es de cuello de botella, de un conflicto bélico en el que hay una restricción del envío de energía por parte de Rusia, un mal funcionamiento del comercio internacional por los efectos del COVID en China, si todo eso es realmente el gran problema, un banco central no tiene efecto sobre la oferta. Y dices, vale, entonces, ¿qué van a hacer? Digo, van a tener que tomar medidas súper drásticas en la otra parte de la ecuación, que es la demanda. Y dices, vale, ¿cuánto tardas? Y dices, hombre, tienes que deprimir mucho la demanda para que realmente el precio se ajuste a la baja. ¿Qué es lo más probable? Como tú dices, lo más probable es que los problemas de distribución se van a ir de alguna manera solventando de forma natural porque China ya está recuperando actividad económica, están impulsando políticas monetarias y fiscales expansivas, ya no tienen el problema que tenían hace unos meses con la política COVID-0 y el cierre de buena parte de las ciudades comerciales en su territorio.
Con lo cual, dices, sí, la oferta en sí misma va a ir restaurándose a lo largo de los próximos meses, porque llevamos ya en este proceso un año y pico, y mientras tanto tú vas a secar la demanda, ¿no? Con el encarecimiento del coste de financiación. Y dices, ¿y al final qué puede pasar? Te dices, pues lo que te puede pasar es que la oferta se vaya normalizando y cuando eso ocurra no haya demanda. Entonces vas a pasar de un shock inflacionista a un shock deflacionista. Y dices, vale, eso, la demanda es el 70% del crecimiento de las economías desarrolladas, con lo cual, si tú hundes la demanda como solución al problema de la inflación, vas a tener que pagar como precio la recesión. Eh, ¿Cuál es? Y desde entonces, ¿qué tienen que hacer? No hacer nada. Digo, no, tenían que haberlo hecho antes. Es decir, tenían que haber eliminado ese exceso de demanda tan pronto ya la situación empezaba a normalizarse, en lugar de esperar a que nos explote en la cara, ¿no? Porque ha habido, no nos engañemos, ha habido un montón de demanda, yo le llamo demanda con esteroides, que la hemos creado de la nada enviando dinero y ayudas a los ciudadanos y no tiene sentido que el nivel económico del ciudadano, por muy duro que sea decirlo, que esté en máximos en la peor recesión de la historia de los últimos 100 años, que por ejemplo es lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Que la tasa de ahorro estadounidense nunca había llegado a esas cotas que llegamos, justo coincidiendo con el peor crecimiento económico del último siglo. Eso te da una idea de cuánto se han pasado de largo a la hora de mandar dinero y aprobar programas de estímulo fiscal en la economía americana. Junto a ello, Pablo, ¿qué crees que debe hacer el inversor viendo esta fotografía y viendo que quienes dirigen un poco toda la respuesta van a romper algo por el camino? Uh, evidentemente, esta frase no vale de mucho, prudencia, ¿no? Sería el primer consejo. Evidentemente es una frase que no fallas, pero no da ninguna recomendación en sí misma. Yo creo que venimos de un ciclo extraordinariamente largo de mercados al alza, ¿no? Sí, yo siempre digo que aquel que lleva menos de década y media en el mercado realmente solo ha visto una parte de la película, que es la película bonita, en la de cualquier cosa que hago me sale bien, ¿no? El que empezó a comprar en 2009, y dices, hombre, ha tenido momentos muy duros. Digo, sí, de forma concreta en algún país, en alguna inversión, sí, por supuesto, la crisis periférica fue dura. Pero el que ha estado invertido en índices globales o en ETFs globales, ha tenido pequeñas correcciones. Y dices, hombre, no, con la corrección de 2020, digo, pues si no dio tiempo, si para cuando te estabas planteando que si había que salirse, el mercado estaba ya volviendo a máximos. Eso no es un bear market. Lo mismo que pasó en 2018, que tras una corrección de un 21 nos pusieron todas las ayudas, la Fed, para que aquello no fuese un problema. Un bear market no es bajar un 20% más, eso creo que es una clasificación malísima. Yo creo que un bear market, en parte, lo que es un proceso largo y duradero en la que el mercado destruye valor, ¿no? Y vas viendo esa secuencia de máximos y mínimos a la baja que está acompañada pues de grandes rebotes y grandes caídas, pero que te va comiendo un poco la moral, ¿no? Porque cuando crees que se ha acabado, otra vez vuelves a hacer nuevos mínimos. Y hay un momento dado en que abandonas la esperanza de que eso pueda acabar en algún momento. Ese tipo de mercado, la última vez que lo vivimos fue en 2008. Por eso digo que el que lleva 15 años o 14 años solo en el mercado no ha visto más que una parte de la película. Y probablemente estamos ante eso. Vamos a ver esa situación otra vez. No, cada crisis tiene sus peculiaridades. No quiere decir que sea idéntica a la del 2008, ni mucho menos. Y yo no creo que vaya a tener un efecto tan dramático ni en absoluto en los bancos, por ejemplo. Entonces, lo que sí creo es que hay que prepararse para un camino. Esto es una travesía del desierto, ¿no? Saber cuándo vas a correr una maratón o un sprint es muy importante, el hecho de saber qué tipo de carrera tienes por delante. Y yo creo que estamos en una maratón, ¿no? Entonces, aprovechar los rebotes para reducir riesgo, saber que probablemente nos vamos a enfrentar a un mercado que corrija entre un 40 y un 50%. Yo no creo que sea descabellado, porque lo que ha evitado que hasta ahora tengamos mercados que caían tanto era única y exclusivamente que los bancos centrales ponían la red de seguridad antes de que ocurriese. Y mientras la inflación esté tan alta, yo creo que esa red de seguridad va a ser muy difícil que la veamos. Entonces, a la gente le diría, paciencia, probablemente de esta va a surgir una grandísima oportunidad de inversión para los próximos 10 años,
pero el punto donde entras es muy importante y nadie va a acertar el suelo. Simplemente habrá un momento en que, digamos, por valoración, por lo que ha ocurrido, por la evolución macroeconómica, ya empieza a compensar, a asumir el riesgo de volver a meterse en el mercado con una visión de largo plazo. Yo creo que ese momento no ha llegado todavía y probablemente llegue a lo largo de la segunda parte de este año, pero aprovecharía todavía los rebotes, que los va a haber y van a ser importantes en términos porcentuales, para ir reduciendo riesgo. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio. Gracias, como siempre, por darnos esa visión y esa fotografía. Igualmente, buen día. 16 de